Amigos, buenas noches. La Corte Nacional de Justicia quedó en acefalía y con muchas interrogantes tras la renuncia confirmada esta tarde de su presidente encargado José Swing y de la presidenta subrogante Emma Tapia. Las dos renuncias son al calor de los conflictos por las denuncias de supuestas irregularidades del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, cuyo enjuiciamiento político se tramita en la Asamblea. El anuncio lo hizo al instalar la sesión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Antes de revisar si tiene o no el apoyo de todos los magistrados, José Swing renunció a la presidencia del organismo. He presentado mi renuncia al encargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. No me aferro a los cargos. Mantenerme en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia no es parte de una ambición personal. Varios jueces ya venían exigiendo la salida de Swing después del escándalo judicial que envuelve a Mario Godoy, supuestamente vinculado en las presiones que hiciera un funcionario judicial a un juez anticorrupción para que falle a favor de un narcotraficante. Swing, a su vez, es señalado por ser quien postuló a Godoy para presidir el Consejo de la Judicatura en dos ocasiones, en 2024 y 2025. Reafirmo que la conformación de la terna para el Consejo de la Judicatura, presentada en julio del 2025 ante el Consejo de Participación y Control Social, se realizó conforme a derecho, sin acuerdos políticos ni intereses ajenos a la evaluación profesional de los candidatos. No obstante, Swing no fue el único. Horas antes, Emma Tapia también presentó su renuncia como presidenta subrogante. Considero que esta decisión contribuye a preservar la claridad institucional y a evitar cualquier lectura de interés personal en un momento que exige decisiones colectivas, serenas y plenamente ajustadas al marco constitucional y legal. Con esto, la Corte Nacional de Justicia queda en acefalía. De manera temporal, a la cabeza estará la jueza Daniela Camacho, amparada en una resolución del 2024 que señala que a falta de los titulares, las funciones serán encargadas al juez o jueza de mayor antigüedad. Bajo esta resolución, según la jueza Rosana Morales, no debería haber nuevas elecciones en el Pleno. Se estableció justamente una resolución para establecer quién va a reemplazar al presidente o a la presidenta subrogante en caso de ausencia temporal. Por lo que este pleno deberá acogerse a lo ya resuelto y no es necesario hacer elecciones al respecto. Durante la sesión no se evidenciaron acuerdos para postular a un representante. Finalmente, Daniela Camacho decidió clausurar el pleno y anunció que los magistrados serán convocados en los próximos días. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea conocerá esta misma semana la resolución del Consejo de Administración de la Asamblea CAL, que ayer domingo dio luz verde al juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Es un primer paso para la verificación de la documentación del expediente, abocar conocimiento y notificar a las partes, acusadores y acusado. La Comisión de Fiscalización tiene un plazo inicial de 5 días. La primera fase corre a partir del día de hoy con los 5 días que tenemos para abocar conocimiento y calificar el juicio político. Voy a comparecer ante la Comisión de Fiscalización porque es mi deber. Cuando la transparencia esté en juego, hay que dar la cara. Mi responsabilidad es proteger la institucionalidad, no alimentar un show político. Luego de ello, de acuerdo a lo establecido en la legislación parlamentaria, se inicia la fase de pruebas. ¿Qué significa esto? Tanto los asambleístas interpelantes como el presidente del Consejo de la Judicatura serán convocados para que presenten las pruebas de cargo y de descargo. De la misma manera, harán lo mismo quienes sean convocados por cada una de las partes, es decir, en calidad de testigos. Esta etapa durará alrededor de 15 días. Llevaré documentos, hechos y respuestas contundentes. Quien actúa con honestidad no teme la fiscalización. Han intentado sembrar dudas contra mí y el Consejo de la Judicatura. Pero lo importante aquí es que objetivamente todos busquemos la verdad y esa verdad sea en beneficio de la ciudadanía para recobrar la confianza. Luego de ello, arranca la etapa de actuación de prueba, una especie de careo donde acusados y acusadores explican, argumentan y detallan las pruebas entregadas. Eso se desarrollará en 10 días. Creo que es importante que el país tenga claridad, tenga certeza sobre esta situación. Luego de esta etapa, la Comisión de Fiscalización debe elaborar en un plazo de 5 días un informe, ya sea planteándose una prórroga de 5 días adicionales para seguir con el análisis de las pruebas entregadas, o caso contrario, concluir que la interpelación se archive o continúe en el Pleno del Legislativo.
Y nosotros como asambleístas obviamente iremos al respectivo debate para cumplir con lo que establece la norma. Si esto se da, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, tiene 5 días para realizar la respectiva convocatoria. Javier Ceballos, Noticias 7. Mientras tanto, el Consejo de Administración Legislativa CAL dejó sin efecto el inicio de un juicio político en contra de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, planteado por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina. La Unidad Técnica Legislativa determinó que 16 de las 42 rúbricas de asambleístas presentan inconsistencias relacionadas con la integridad de las firmas electrónicas. Todas las firmas son de los asambleístas de la propia Revolución Ciudadana. Además, la solicitud de enjuiciamiento político carece de uniformidad en la identificación de la autoridad sujeto del proceso según ese informe técnico. El presidente de la República, Daniel Noboa, hizo público un comparativo de las cifras que marcan su gestión frente a la de sus antecesores. Sostiene que las diferencias, especialmente en lo económico, son notables. La tranquilidad. El periodo presidencial de Daniel Noboa está cerca de igualar los 2 años y medio de Guillermo Lasso, quien estuvo al frente del país entre mayo del 2021 y noviembre del 2023. Sin embargo, en ese lapso, las cifras económicas son muy distintas según los datos que compartió el propio presidente Noboa para diferenciarse de la administración de su predecesor. Por ejemplo, las cifras marcan que hubo una reducción en indicadores como el riesgo país, que pasó de 1.275 puntos en la época de Lasso a 492 en la actualidad. La inflación anual disminuyó de 2,35% a 1,91%, mientras que el subempleo de 23 a 17,4%, el desempleo de 4,1 a 2,6%, la pobreza del 32,2% al 21,4% y la pobreza extrema del 32,2% al 8,3%. Cuando vi los números, realmente el 21,4, el número más bajo en 18 años, me acordé cómo empezó el presidente Daniel Noboa. En diciembre del 2023, el titular que yo veía en los periódicos era sí se va a poder pagar sueldos. Y yo, Dios mío, ¿qué tan mal estamos? ¿Qué tan mal le dejaron al gobierno, las finanzas al Ecuador? Por otra parte, hay crecimiento económico en aspectos como las reservas internacionales, que subieron de 7.400 a 9.700 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron de 26.000 millones a 30.500 millones de dólares y la colocación de créditos de 15 millones a 70 millones de dólares. En ventas totales se registró más del doble de incremento y casi el doble en recaudación tributaria, y el empleo adecuado subió en más de 3 puntos porcentuales. Cuando hablamos de todos esos números económicos, el objetivo era que se disminuya la pobreza, que haya un poco más de dignidad. A lo que estamos aspirando es tener mayor conexión también con los mercados internacionales para que venga acá mayor, ingresos y eso genere empleo. El actual gobierno también destaca que se invirtieron 6,5 millones de dólares para reabrir escuelas rurales que estuvieron sin funcionar en la administración de Lasso y que se logró una reinserción escolar de casi 100.000 niños. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La economía productiva de género fue motivo de una jornada de motivación en la capital del Chimborazo. Contó con la presencia de las ministras del actual gabinete. La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, fue consultada sobre el problema de la delincuencia y de la inseguridad. Ya no es una delincuencia común y por eso mismo estamos viendo todos estos asesinatos entre ellos que se están matando. Más del 85% de los homicidios son entre enfrentamientos de bandas, de los grupos de delincuencia organizada, porque se están disputando los territorios. Pero nosotros seguimos firmes y comprometidos con sacar adelante al país en materia de seguridad. Este año tenemos más de 2.000 millones de dólares solamente para las Fuerzas Armadas y más de 2.200 millones para la Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Más equipamiento, más capacitación. Además, estamos trabajando y tenemos cooperación internacional que es sumamente importante. Tenemos países aliados que nos van a venir también a apoyar en esta lucha que tenemos.
El precio del galón de los combustibles se redujo este lunes 12 de enero hasta el 11 de febrero, según anunció la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARC. Para el diésel, la disminución es de 5 centavos, lo que da un valor de 2.71. En la Extra y Ecopaís, el costo del galón baja 6 centavos. El precio de venta al público es de 60. En la Super se redujo el precio en 17 centavos, con lo cual el galón queda en $3,36. Estos precios rigen a escala nacional en todas las estaciones de servicio. En el Ecuador existe un sistema de bandas que fija el precio mensual del combustible, amparándose en la fluctuación del precio internacional del petróleo. En otro orden, la asambleísta Rosa Torres negó relaciones con influencers como Micaela Morales y otras aparentemente vinculadas a la delincuencia. Aclaró que el video que circula en redes sociales es antiguo, de una pasada fiesta en Madrid, España. Según la asambleísta, esta divulgación le pretendería polémica por una parte y también tendría un trasfondo político para perjudicar su imagen. En momentos que la asamblea, dice, tramita reformas a la administración de justicia. Ahí no hubo ninguna concertación, es más, yo no conozco a las personas que están ahí. Lo decía hoy día muy bien el comunicador Anderson Boscan. Si usted aparece con una foto, significa que usted está vinculado con la persona. Por supuesto que no. Yo exhorto, y más bien ayúdenme, exhorto a las personas, a todos estos trolls que definitivamente están pagados por el correísmo. Los exhorto y los conmino. Se los digo así, dando la cara, que muestren evidencias, que muestren vinculaciones. Miren, ¿saben la diferencia? Es que aquí estamos individualmente, y hablo como asambleísta, como Rosa Torres, estoy aquí por convicción, no por necesidad. Estoy aquí porque creo firmemente en que podemos construir un país mejor y que como joven necesito un país mejor para mi familia. El bloque de seguridad liberó a 2 secuestrados por el grupo irregular armado Comandos de la Frontera. Esta operación militar Mercedes fue en Sucumbíos y dejó un delincuente muerto. Veamos los detalles. Un operativo coordinado entre agentes de la UNAS y patrullas especiales del Ejército en el sector de Tierras Unidas, provincia de Sucumbíos, límite con Colombia, permitió llegar hasta donde estaban secuestradas 2 personas, un hombre y una mujer, esta última retenida en contra de su voluntad en noviembre del año pasado. Fue necesario el apoyo por tierra, aire y agua para llegar al sector donde operan grupos delictivos organizados, una zona de difícil acceso. Se planificó y ejecutó una operación militar de vigilancia y reconocimiento ofensivo en el sector de Tierras Unidas. La operación militar contó con la intervención de patrullas del Ejército preparadas para enfrentar combates en selva y reconocimiento contra terrorismo. Los soldados fueron recibidos con fuego y en uso legítimo de la fuerza cayó abatido uno de los miembros del grupo irregular armado. Es el personal que está caracterizado como comando de frontera. Está uniformado, armado en nuestro Ecuador y recibió con fuego a nuestra Fuerza Armada. Entre los indicios, 2 fusiles, 1.506 cartuchos, 14 alimentadoras, 3 chalecos de combate, 7 uniformes tipo militar con insignias del grupo irregular armado Comandos de la Frontera. Varios de los delincuentes, aprovechando el río, lograron cruzar al vecino país. Siendo mal heridos, cruzaron el río San Miguel y se internaron en Colombia. Queremos hacer la entrega formal de su hermana, se encuentra sana y salva, pues bienvenida a la libertad. Los 2 rehenes se encontraban encadenados en una de las habitaciones de la casa. Tras su rescate fueron evacuados vía aérea a la ciudad de Lago Agrio. El lugar de cautiverio era una zona fronteriza de injerencia de grupos armados paramilitares. Intervención conjunta como parte de las acciones que se desarrollan en el cordón fronterizo para combatir delitos de alto impacto como el secuestro, tráfico de armas y de drogas. Iván Casamen, Noticias 7. Cuatro embarcaciones fueron incautadas en un operativo militar en el Golfo de Guayaquil. La acción de seguridad fue un duro golpe al narcotráfico y a sus redes de delincuencia.
Se trata de un mega operativo que ejecutó el bloque de seguridad contra el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil, en el sector de Isla Puná. La intervención desarrollada por la Armada del Ecuador con su comando de guardacostas dejó como resultado 4 embarcaciones incautadas. Los botes presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. De acuerdo con las autoridades, la contaminación de buques con droga es una de las principales modalidades empleadas por organizaciones criminales para enviarla hacia Europa. Durante el operativo, el personal militar decomisó chalecos con placas balísticas, cerca de 2.500 municiones, granadas, 8 motores fuera de borda, armas de fuego, cartuchos, alimentadoras y equipos de comunicación. La intervención en el Golfo de Guayaquil, zona estratégica utilizada por redes criminales para actividades logísticas vinculadas al envío de droga, es parte de las acciones del bloque de seguridad, con las cuales busca reforzar el control de los espacios marítimos, considerados puntos críticos para el accionar del narcotráfico, debido a su cercanía con rutas internacionales de comercio. Anaís Estrada, Noticias 7. Las zonas 8 y 9 de Guayaquil fueron motivo de una importante acción policial donde se decomisaron armas y otros objetos, pero también lo fundamental, el impacto a una red delictiva dedicada a la extorsión. Veamos. La puerta. Agentes de la UNACE, luego de algunas semanas de seguimientos de investigaciones y respondiendo a varias denuncias de comerciantes y personas que eran aparentemente víctimas de extorsión, realizaron 4 allanamientos en el distrito 9 de octubre. En la intervención fueron detenidas 4 mujeres ecuatorianas que no registran antecedentes, pero estarían ligadas a vacunas. El presunto líder, un preso que operaba desde la cárcel de Cotopaxi. Que este PPL ordenaría a esta organización desde la cárcel de la Tacunga hacia el distrito acá 9 de octubre. En los allanamientos encontraron tacos de dinamita, explosivos que utilizaban para amedrentar a las víctimas. La policía estima que este importante golpe a la economía criminal afectó a sus finanzas en más de $150,000. Amedrentaban a través de amenazas, a través de mensajes, y a la vez también colocaban artefactos explosivos en algunos locales comerciales. Mientras el operativo Perseo, ejecutado en el sector El Mosquito del Cantón Guayaquil, permitió la captura de varios sujetos, en los allanamientos decomisaron 4 armas de fuego, entre ellas 3 fusiles, 200 municiones, 3 motos y un vehículo con reporte de robos recuperados, entre otras evidencias. Estamos sacando de la calle a delincuentes que se dedican a extorsionar, a delincuentes que se dedican al tráfico de armas, a delincuentes que se dedican al tráfico de drogas. Otra intervención fue en los distritos Portete, Pascuales, Nueva Prosperina y Durán. Entre los indicios en esta vez 6 armas de fuego, 80 cartuchos, 23 detenidos, uno de los cuales fue abatido por la policía. Según el comandante de la zona 8, el presunto delincuente disparó contra los uniformados. Hemos afectado algunas estructuras criminales en cada uno de los distritos. En esto les puedo mencionar los Chonequiles, los Latin King, los Lobos, los Lagartos, los Mafia 18. Iván Casamen, Noticias 7. Presuntos extorsionadores fueron detenidos en la provincia Sáchila. Por otro lado, integrantes de un GDO vinculado a los choneros fueron aprehendidos en la provincia de Los Ríos. Veamos un resumen de lo que sucede en otras provincias del país. 5 presuntos extorsionadores fueron detenidos en Santo Domingo de los Sáchilas. Las detenciones se lograron tras un operativo ejecutado en 3 sectores de la provincia. Según la policía, los aprehendidos se dedicaban a extorsionar a comerciantes, quienes eran intimidados con artefactos explosivos. Entre las personas que terminaron en poder de la justicia consta un menor de edad. Los peces no llegaron a la mesa, más bien terminaron a la deriva en la ruta San Pablo-San Vicente de la provincia de Santa Elena. Un internauta captó el momento en que un camión terminó volcado. El vehículo transportaba pescados, mismos que se hallaban en la calzada. Una patrulla de control acudió al lugar para controlar el tránsito, mientras se removían tanto la mercancía como el camión. 4 integrantes del GDO Los Fatales fueron aprehendidos por el ejército ecuatoriano. Las capturas se registraron en el sector Jauneche, provincia de Los Ríos.
Este trabajo militar también dejó como resultado el decomiso de 58 cartuchos, 3 radios de comunicación, 16 alimentadoras, 165 municiones y demás armamento bélico. El ejército indicó que el GDO Los Fatales operaba bajo las órdenes de alias Mauricio, considerado un blanco de alto valor. Eric Barrera, Noticias 7. La Fiscalía de España solicitó formalmente que se libere a Alex Iván Jofre Alcíbar, alias Ronco, hermano del cabecilla máximo de los Tiguerones, William Jofre Alcíbar, alias Negro Willy o Comandante Willy. Según la Fiscalía Española, alias Ronco correría con el mismo riesgo en las cárceles del Ecuador en caso de ser extraditado y que no ha existido garantías de Ecuador para que regrese al país. Además, se pide negar la extradición y archivar el proceso. En caso de que el tribunal acepte este pedido, alias Ronco quedaría en libertad, al igual que pasó con alias Negro Willy y la semana pasada. Ambos fueron detenidos en octubre del 2024 en España y son acusados de un sinnúmero de ataques terroristas y crimen organizado en el Ecuador, principalmente en Esmeraldas. También se los acusa del ataque a TC Televisión. $4.351 millones recaudó el Servicio de Aduanas del Ecuador durante el año pasado, al impedir defraudaciones al fisco. Sandro Castillo, director del SENAE, calificó el trabajo efectuado como un récord histórico. Cifra récord. Así calificó Sandro Castillo, director del SENAE, al trabajo realizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador durante el 2025, en una entrevista para Noticias 7 Matinal. Llegamos a $4.351 millones. Terminamos con récord de recaudaciones. Para el director del SENAE, estos logros se deben en gran medida a la transformación tecnológica efectuada a través de herramientas para detección de anomalías. Es la herramienta Palantir. Recordemos que Palantir tenemos con nosotros a partir del mes de junio. Entonces, con esto nosotros podemos detectar que las declaraciones que se están dando de pronto no coinciden exactamente con lo declarado. Datos del SENAE establecen que el decomiso de mercancías de contrabando creció un 25% el 2025 con relación al 2024. En el 2024, 65,8 millones en aprehensión. Sin embargo, ahora superamos un 25%, $82 millones aproximadamente. Sandro Castillo además señaló cuáles fueron los artículos con más aprehensiones en el 2025. Bastante destacable el hecho de que aprendimos alrededor de $12 millones en temas de contrabando de tabaco. Entonces, esto no lo habíamos hecho en ningún otro año. Uno de los objetivos de las autoridades para este 2026 será la implementación de mejoras en las herramientas tecnológicas, con lo cual buscan evitar prejuicios para el Estado. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La Superintendencia de Bancos actualizó la lista de empresas no autorizadas para realizar actividades financieras. En algunas de esas organizaciones habrían posibles delitos. Cuidado, porque una de estas 60 empresas podría ofrecerle planes de inversión para ganar dinero sin contar con todas las seguridades del caso. De hecho, la Superintendencia de Bancos las incluyó en la lista negra de organizaciones financieras no autorizadas. Por ejemplo, hay instituciones que ofrecen hasta 30% por hacer inversiones en sus organizaciones. La verdad es que unas tasas de rentabilidad tan elevadas no tienen nada bueno detrás. Cuando la propuesta suena tan atractiva, asesórese bien para evitar estafas o ser víctima de otros delitos. Una institución de estas fantasmas de pronto está tumbando el ahorro de personas que trabajan honradamente y están otorgando créditos con esos recursos, pero de una manera irresponsable, sin prestarle garantías a esa persona que está ahorrando. No tiene seguro de depósitos, no tienen COSEDE, no reportan nada a la superintendencia, no cuentan con todo el aparataje administrativo que cuenta un banco serio que sí cumple con toda la normativa. Pero podría ser también, y eso ya queda en investigación de Fiscalía junto a la UAFE, si esos recursos que están entrando, como no le reportan a nadie, provienen de origen no lícito.
El lavado de activos es un delito que podría estar proliferándose en el Ecuador y en el 2025 los sistemas de alerta de las instituciones financieras emitieron más reportes de operaciones inusuales o sospechosas que en años anteriores. Estos personajes que se han identificado no necesariamente tienen cuentas en bancos, tienen cuentas también en cooperativas, pero de todas maneras, con nuestras visitas in situ en cada institución financiera, hemos podido identificar que sus sistemas pueden identificar las operaciones inusuales o sospechosas de cualquier persona que sea cliente de esta institución. Por eso el consejo es que a la hora de efectuar una actividad financiera, sea de inversión o para depositar dinero, investigue bien dónde hacerlo. En la página web de la Superintendencia de Bancos se encuentra la lista negra actualizada de las compañías que no cuentan con autorización. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Ministerio de Defensa entregó una lancha guardacostas a las Fuerzas Armadas, lo cual incrementa de manera directa la capacidad de vigilancia, control e interdicción en el mar por parte de la Armada. La embarcación Isla Santa Rosa fue cedida por los Estados Unidos como parte de los programas de cooperación bilateral orientados al fortalecimiento de la seguridad regional. La entrega permitirá fortalecer los operativos marítimos del bloque de seguridad para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Bueno, la cooperación internacional siempre es importante, siempre lo he dicho. Si nuestros enemigos tienen estrategias que no conocen fronteras, es importante que las nuestras para combatirlos tampoco las conozcan. Estamos enfrentando a organizaciones de crimen transnacional y es lógico que los países que estamos sufriendo por estas bandas criminales nos unamos y seamos aliados para poder combatirlas. La falta de regulación al servicio de entregas a domicilios incrementa la delincuencia en Quito. En la ciudadanía hay la percepción de inseguridad y esto crece debido a los últimos casos violentos registrados en la capital en que han participado presuntos repartidores domiciliarios y en motocicletas. En el municipio está represada, no se sabe por qué, una ordenanza que busca al menos algún control sobre este grave problema. El asesinato a un guardia de seguridad en una panadería ubicada en el norte de Quito por delincuentes disfrazados como repartidores a domicilio en motocicletas, hecho violento registrado la semana pasada, ha sembrado temor en los propietarios de los negocios. Hay muchas aplicaciones de que crean segundas personas la cuenta y ponen a trabajar a otras personas. Entonces, no nos dan la seguridad en realidad, o sea, sí nos da un poco de temor. Desde el 2019 en el Consejo Metropolitano está represado el proyecto de ordenanza para realizar un catastro y regular el empleo de motociclistas delivery. La iniciativa, impulsada por la concejala Analía Ledesma, propone que las aplicaciones que brindan el servicio de entrega a domicilio cuenten con un registro de quienes realizan esta actividad económica. Que tengan identificativos como un chaleco que pueda otorgar y ser dado solamente por el municipio y también los artículos que tienen que usar, es decir, la mochila. Y agrega que las motos utilizadas podrían ser identificadas con el dispositivo de la tercera placa. Ciudadanos consultados están de acuerdo con esta regularización para combatir la inseguridad. Hay mucho robo. Recién nomás acá abajito igual hubo un robo a los estudiantes. Entonces sí debería haber una regulación. Posean un carné, lo cual permite identificar su identidad para así nosotros como dueños de nuestro restaurante estar seguros. Y es que son varios los inconvenientes. De que vienen y se les entrega el producto, nos cobran aquí en el local y van y le entregan a nuestro cliente y también se le vuelven a cobrar la entrega. Por su parte, un repartidor a domicilio consultado expresa que los operativos de control que se desarrollan en la ciudad les perjudica. Porque nosotros trabajamos con tiempo de entrega. Por culpa de 1, 2 o 3 personas, nosotros los demás delivery que trabajamos día a día para llevarle el alimento a las personas a su casa, tengamos que pagar por consecuencia que no tenemos nada que ver. Anaís Estrada, Noticias 7.
El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI ratifica su proyección de presencia de lluvias en este inicio de semana en el austro del país. Aguaceros de estos últimos días aumentaron el caudal de los principales ríos azuayos que alimentan a las centrales hidroeléctricas ubicadas en esta zona del país. Ciudadanos publicaron en redes sociales videos que reflejan un aumento importante del caudal de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas en el austro del país. Por las lluvias de este último fin de semana, según un reporte de la empresa de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca, Etapa, hasta este lunes el río Tomebamba llegó a un caudal de 8,2 metros cúbicos por segundo. La semana anterior se ubicó en 2,10 metros cúbicos por segundo. El Yanuncay está con un caudal actual de 8,4 metros cúbicos por segundo. El Tarqui en 4,14 metros cúbicos por segundo y el Machangara en 4,44 metros cúbicos por segundo. De acuerdo a esta misma entidad, la probabilidad de lluvias para este lunes es de 82% en el día y 76% en la noche. El INAMI también corrobora su proyección de presencia de lluvias en la zona sur del país. Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas para el complejo integral Paute-Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en todo el país. Presencia de aguaceros que complicaron a varias zonas de la ciudad de Guayaquil. En algunas de sus calles del puerto principal se registró gran acumulación de agua. Javier Ceballos, Noticias 7. La Corporación Eléctrica del Ecuador informó que la noche de este domingo entró nuevamente en operación la unidad 1 de la central hidroeléctrica Sopladora, que aporta más de 162 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, después del respectivo mantenimiento que empezó el 31 de diciembre del año anterior. Personal técnico tomó la decisión de activar los procedimientos de control y protección de la unidad 1 de la central Sopladora.